Buenos días a todos. Bienvenidos y gracias por estar aquí en esta rueda de prensa para hablar de los actos que se están organizando con motivo del centenario del nacimiento de Juan Rulfo. Están conmigo en la mesa Ramón Reverté, director editorial de RM, Margarita Alfaro, vicerrectora de la Universidad Autónoma de Madrid, y Eduardo Becerra, profesor de Literatura Hispanoamericana de la UAM. Bueno, me alegra especialmente que hayamos elegido la Casa de América entre todos para hacer esta puesta de largo de este centenario de uno de los autores más significativos de la literatura en español del siglo XX. Más significativos, más importantes y, por supuesto, también más misterioso, porque su obra tiene tanto de brevedad como de calidad y de intensidad, y siguen haciéndose lucubraciones de por qué escribió tan poco, por qué publicó tan poco y, por supuesto, de dónde emana la enorme calidad e intensidad de su obra literaria y también fotográfica. Querría antes decirles que en la casa lanzamos ya estos actos de celebración esta misma tarde a las 7:30 con la proyección del largometraje Los confines de Miquel Valdés, una película que, por cierto, se estrenó en el año 92, que es cuando se inauguró esta misma Casa de América, de la cual celebramos este año nuestro 25 aniversario. Luego, los días 22 y 29 de marzo, contaremos aquí con un ciclo de diálogos en el que se recordará y repasará la literatura y la fotografía y el cine de Juan Rulfo. El día 7 de abril ofreceremos el espectáculo de narración oral Paso del Norte, que es una adaptación de 4 cuentos de Rulfo a cargo de la cuentista de Zacatecas, María Eugenia Márquez. Y el día 21 de abril se leerán algunos cuentos y fragmentos de En llano en llamas, dentro del marco de la Noche de los Libros, que también celebraremos los aniversarios de García Márquez y de Roa Bastos, que es la triada de grandes literatos que este año van a marcar las actividades de conmemoración aquí en la Casa de América. Yo querría dar mi agradecimiento y felicitar, por supuesto, a los que están impulsando este centenario: la Fundación Juan Rulfo, la editorial RM, que presenta aquí la tríada de obras de Rulfo, por supuesto la Universidad Autónoma de Madrid, la Biblioteca Nacional y la Fundación Ortega Marañón. Así que muchas gracias. Ramón primero. Ramón, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Voy a hablar un poco en nombre de la Fundación Juan Rulfo, que no puede estar presente porque tiene las oficinas en México, en la Ciudad de México, y en nombre de la señora Clara Aparicio de Rulfo, que es la esposa de Juan Rulfo, y de Víctor Jiménez, el presidente de la Fundación. Nosotros, como editores, estamos a cargo de editar y difundir la obra de Rulfo en España y en toda América Latina, y para ello estamos editando 4 ediciones de toda la obra de Rulfo en Argentina, Colombia, España y México. Y nos unimos a lo que es el centenario con un programa de publicaciones muy extenso. Estamos hablando de 11 libros que cubren la dualidad de Rulfo, que es, por un lado, el Rulfo escritor, que es el más conocido, y por otro lado el Rulfo fotógrafo, que no es tan conocido, pero ya a raíz de las numerosas exposiciones que han habido y publicaciones, pues ya empieza a tener un cierto reconocimiento dentro del mundo de la fotografía. De hecho, nuestro acercamiento como editorial RM a la Fundación fue precisamente a través de un catálogo de exposiciones que se llamaba Letras e Imágenes, que hicimos en el 2001. Y a raíz de ese catálogo entramos a publicar la obra de Rulfo con la confianza de la Fundación y la señora Rulfo, algo bastante inusual porque cuando publicamos ese libro apenas habíamos publicado 25 libros en la editorial, lo cual no es nada, con un catálogo tan pequeño, tener la suerte de caer en nuestras manos un lector que todos apreciábamos tanto, ¿no? Entonces voy rápidamente a citar un poco las publicaciones muy rápidamente que vamos a editar. Por un lado está la edición que les han entregado ahora, que es la edición que llamamos Bandera, que es una edición, digamos, ciertamente económica,
con lo que se intenta, digamos, dar la máxima difusión posible a Rulfo. Después va a haber una edición que tengo aquí ya, la maqueta previa, que va a venir en caja, que es básicamente los 3 mismos libros, pero dentro de una caja para el que quiera, digamos, adquirir la edición completa de la obra. Va a haber una edición de Pedro Páramo en español y náhuatl, que se está trabajando ya con la UNAM en México. Va a haber un libro que se va a llamar Ladridos, Astros y Agonías, que es la influencia de Rilke y Brock en el lector Rulfo, y que además incluye como novedad un texto inédito de Juan Rulfo, donde él habla de lo que supuso para él releer libros que en su momento fueron muy importantes y cómo algunos de ellos pasaron la prueba del tiempo y otros los encontró absolutamente irrelevantes. Es un texto precioso que se va a publicar por primera vez. Va a haber también un libro de fotografías de Juan Rulfo que coincide con una gran exposición que va a haber en un museo en Puebla, en México, en el Museo Amparo, sobre Rulfo fotógrafo. Y bueno, es un libro muy ambicioso que lo tendremos en aproximadamente un mes y medio. Hay una biografía de Juan Rulfo escrita por Alberto Vital, que también se va a publicar, todo esto coincidiendo con el aniversario de Rulfo. Va a haber una edición de coleccionistas también de los 3 libros de Rulfo, ¿no? El Llano en Llamas, Pedro Páramo y El Gallo de Oro, que va a venir en pasta dura y con camisa para la gente que quiera tener en un solo libro toda la obra de Rulfo. Van a haber 2 libros sobre Juan Rulfo y el cine, que vamos a hacer también en colaboración con la UNAM, con el Instituto de Cine. Va a haber un libro que se llama Companion, que inaugura un género nuevo en lo que es la lengua castellana. Es un tipo de libro que existe en el mercado anglosajón, que es como una especie de ayuda a los estudiosos de un personaje, ¿no? De hecho, estamos todavía discutiendo cuál es la palabra. Companion es como se define en el mercado anglosajón. Este tipo de libros es como un compañero, un acompañante, pero no describe exactamente lo que es. Y es un diccionario de voces escritas por la gente que más sabe de Rulfo, como para que la gente y el estudioso de Rulfo pueda entender al personaje desde muchos ángulos. Va a haber también un libro de Juan Rulfo como en Veracruz como fotógrafo. Una edición del Gallo de Oro que va a venir con muchos textos, digamos, explicando lo que es que es sin duda el tercer libro de Rulfo, el más desconocido. Va a incluir cartas que le escribió Rulfo a Clara en el momento que estaba escribiendo el libro, hasta un texto de Dylan Brennan sobre la fórmula secreta, una de las películas de Rulfo, textos de Douglas Weatherford y de José Carlos González Boixó, que es ampliamente conocido. Luego va a haber El Llano en Llamas en español en náhuatl, perdón, si ya lo he dicho antes, y El Gallo de Oro en español y zapoteco. Es decir, que el número de publicaciones es muy amplio y lo vamos a hacer a través de todo el año. Y luego hay un plan de actividades muy importantes en México, además de todo lo que se hace en España, que nos hablarán ahora, que es una exposición en el Museo Amparo, como mencionaba, que estamos haciendo el catálogo, un gran coloquio internacional en la UNAM, un ciclo de cine a cargo de Douglas Weatherford y 5 documentales temáticos que Juan Carlos Rulfo, el hijo de Rulfo, está desarrollando. Entre ellos, los 5 son como 5 documentales temáticos, uno sobre su vida, sobre su fotografía, sobre la literatura, el cine y sus intereses. Además va a haber una ópera que se va a presentar en Zúrich sobre Pedro Páramo y, innumerables actos mucho más pequeños. Entonces, agradecerles a todos ustedes y de alguna manera para nosotros lo que es un honor enorme y nuestro único fin, digamos, con la Fundación, obviamente, es dar a difundir la obra de Rulfo. Todas estas ediciones van a tener unos precios sumamente asequibles en todos los mercados de América Latina y en España. Realmente son muy económicos porque, por encima de todo, y el interés que puede haber empresarial por parte de editar la obra, es nuestro compromiso con la familia, con la Fundación, de dar a conocer la obra de Rulfo en todo el mercado hispano. Muchas gracias. Eduardo. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por venir. Yo simplemente pretendo ser bastante breve. Simplemente, en primer lugar, expresar mi felicidad por haber llegado hasta aquí y agradecer mucho a las personas que me ofrecieron participar y, de algún modo, coordinar algunas de las cuestiones y las actividades en relación con estos actos de homenaje a un autor que admiro especialmente. He tenido mucha suerte. Hace 8 años logré coordinar una serie de actos de homenaje sobre Juan Carlos Onetti y ahora me toca Juan Rulfo, que posiblemente son los 2 narradores en español que más me gustan y más me apasionan. Entonces, pues la gente que me invitó a participar, muchísimas gracias. Gracias también, no voy a insistir en ello, se han nombrado ya todas las instituciones que han colaborado aquí y desde luego ha sido y está siendo
pues un placer trabajar con ellos. Se dice siempre que solo recordamos los autores del pasado a través de conmemoraciones y que eso también es una lacra, y es cierto, pero desde luego mientras sirvan para traer a la hora estos autores absolutamente fundamentales y de algún modo intemporales, pues me parece que también hay que insistir en celebrarlos y en conmemorarlos. Simplemente me toca describir muy rápidamente un poco lo que está detrás de la serie de actos que hemos organizado. Se ha pretendido convocar a gente de la cultura y de la literatura proveniente de diversos ámbitos y ponerlos a dialogar y hacer actividades, digamos, en campos un tanto diferentes, y también se ha pretendido que no solo nos traiga aquí la obra literaria de Rulfo, sino también, por ejemplo, su obra plástica o su obra fotográfica. En ese sentido, una de las 2 mesas que se celebrará en Casa de Américas, si no recuerdo mal, la del 22 de marzo, pretendemos que los escritores invitados no solo hablen algo así como paisajes de la intemperie, me parece. Los títulos, la cursilería de los títulos es responsabilidad mía, no le echen la culpa a nadie más. También pretendemos que, pues que se hable no solo de la obra literaria, también de la obra fotográfica de Rulfo. Tenemos a Esther García Llobet, que es una escritora muy interesada en el cine y la fotografía, y que desde el principio dijo que quería participar. Es un poco también el sentido la siguiente de las otras 2 mesas, donde vamos a poner a dialogar a periodistas culturales y escritores, mito y ficción, y escribir la voz, la oralidad en la literatura de Rulfo. También habrá una sesión, digamos, de corte más académico en la Universidad Autónoma de Madrid el 24 de mayo, donde estarán, que sin duda, los 2 han sido ya citados por Ramón, desde luego el máximo especialista en Rulfo en España, que es catedrático de la Universidad de León, José Carlos González Boixo, y el crítico mexicano que también está escribiendo las obras más interesantes, los ensayos críticos sobre el Rulfo ahora mismo, que es Alberto Vital. Y además habrá una muestra bibliográfica en la Biblioteca Nacional a partir de comienzos del mes de julio, que se prolongará hasta comienzos de septiembre. Y, por último, quisimos conmemorar exactamente el día del centenario de Rulfo con un acto especial, y contaremos con la participación en la Biblioteca Nacional de Jorge Edwards, donde, además de un extraordinario escritor, un gran lector, también aportará, como nos comentó, pues un testimonio personal sobre su relación con Rulfo, con lo cual, pues me parece que creo que es un programa bastante completo y desde luego que complementa bastante bien esa cascada de acontecimientos que nos ha descrito Ramón, que se van a celebrar en México y en otros lugares del mundo, y que desde luego, pues me parece que trataremos de estar a la altura, sobre todo de la obra de un escritor como Juan Rulfo. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, director. Buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar, yo quería agradecer... que no se oye, perdón. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar quería agradecer por esta invitación para participar en esta rueda de prensa, en este edificio tan bello y en esta sala que desde luego invita a la emoción estética, diría yo, ¿no? Quiero felicitar a los organizadores y a todas las instancias que han participado en este acontecimiento y que van a dar vida a la celebración de este centenario en torno a la figura de Juan Rulfo, que es sin duda una figura muy representativa de nuestro tiempo, una figura de nuestro mundo, y que nos ha dejado y que van a traer a la memoria, pues todas aquellas legados que él nos pudo dejar, ¿no? Es verdad que el catálogo de actividades, el repertorio de actividades, como señalaba Eduardo Becerra, la cascada de actividades va a ser muy nutrida. Va a haber además, como nos ha anunciado también el representante de la editorial, muchas ediciones nuevas que van a surgir y que por lo tanto van a hacer, si cabe, mucho más atractiva la difusión de la obra de Juan Rulfo. Y en ese sentido, desde la Universidad Autónoma de Madrid, que es a la
la instancia que yo estoy representando, vamos también a acoger una parte de estas actividades, como ha señalado Eduardo Becerra. La Universidad Autónoma de Madrid, como bien saben, es una universidad pública madrileña que tiene entre sus misiones la docencia, la investigación y también la transferencia del conocimiento, y ese acto que va a tener lugar el 24 de mayo, como ya se ha señalado, en la Facultad de Filosofía y Letras, pues es un acto al que van a estar todos ustedes invitados, ¿no? Porque allí, bueno, pues se va a revisar, se va a poner también en cuestión, se va a poner en perspectiva toda la aportación que fue la obra desde el punto de vista literario de Juan Rulfo, ¿no? Y todo esto, desde luego, no se hace sin las personas, no se hace tampoco sin una buena organización, y en ese sentido quiero felicitar a la Facultad de Filosofía y Letras, está aquí representada por su vicedecano de Actividades Culturales, que es Santiago Palacios. Quiero, desde luego, felicitar a toda la Facultad de Filosofía y Letras, que, bueno, que por otro lado también es mi facultad, me siento una parte de esa facultad, y quiero, desde luego, sin duda, felicitar vamos, muy cálidamente al profesor Eduardo Becerra, que es, bueno, un compañero de la facultad con el que he tenido la oportunidad de trabajar en numerosas ocasiones en distintas cuestiones, pero en este caso sin personas, como digo, comprometidas, esto no se puede llevar a cabo. Eduardo es un profesor que tiene una larga trayectoria como especialista en literatura hispanoamericana, y desde luego es un buen conocedor de la obra de Juan Rulfo, y él va a conducir muy bien este acto que, como digo, se celebrará en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Filosofía y Letras, el 24 de mayo. Por mi parte, nada más, desde luego desearles muchísimo éxito con la celebración de todos los actos de este centenario, y recordar también que nos comprometemos, desde luego, para esta celebración. Ha señalado también Eduardo Becerra el compromiso que ya hubo por parte de la universidad y por su parte en la celebración de Onetti, y bueno, dejo aquí abierto nuestro compromiso para cualquier otra actividad en la que podamos colaborar conjuntamente, pues, con la Casa de América, con fundaciones o con otras instituciones que velan por la proyección de la cultura y del patrimonio literario, que es un patrimonio de un autor que se marca en un país, en México, que es su lugar de origen, pero que finalmente forma parte también del patrimonio de las letras universales. Así que reitero el agradecimiento, reitero la felicitación y deseo muchísimo éxito con este centenario. Si queda obra, supongo que Ramón, quizá con sus contactos con la Fundación, sabrá más que yo. Luego, esta serie de estas cuestiones con los escritores siempre fluctúan entre el mito y la realidad. Yo le voy a contar lo que he oído. No, y alguna vez creo que Rulfo dijo que Pedro Páramo, y eso parece cierto, que era una obra muchísimo más extensa, que la fue corrigiendo y que la fue reduciendo, y bueno, es su palabra, su opinión, que refleja muy bien su escritura, que él dijo alguna vez, que dice que las palabras siempre sobran, no unas veces sí o no, siempre sobran, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto parece ser que tiene su fundamento. Yo a veces le digo en broma a mis alumnos que yo creo que si a Rulfo le hubiera dejado Pedro Páramo con las 8 páginas iniciales, cuando Juan Preciado ya le dicen que están todos muertos en ese pueblo, ¿no? Pues es un principio absolutamente perfecto, ¿no? Eso es verdad. Se dice que en alguna ocasión dijo que cuando le preguntaron por qué Pedro Páramo no lo tiró al fuego fue porque se lo evitaron, pero que también quizás hubiera acabado. No pongo la mano en el fuego porque esa opinión sea absolutamente real, pero bueno, sí me parece que estemos entre el mito y la realidad. Desde luego era un escritor extraordinariamente autoexigente, ¿no? con su escritura, y eso es un poco lo que opino. No sé si pues no, ahondando en esto, yo sé que realmente no hay escritos por descubrir. Hay muy pequeños textos que escribió sobre poblaciones, y como fichas casi, y de repente algún texto como el que va a salir ahora, que era muy difícil de colocar o de publicar en algún otro contexto que no fuera un libro como este, donde se habla sobre el Rulfo lector, y entonces, bueno, había ese pequeño texto, pero no hay
Tal vez hubo en su momento, pero evidentemente ahora no queda nada, y eso estoy bien seguro porque estamos muy cercanos a la Fundación y es un tema que alguna vez ha salido, la prensa lo comenta y dentro de la Fundación se habla. ¿Que escribió tal vez más? Seguramente sí. Como bien dices, Eduardo, era muy autoexigente, continuamente escribía, pero nada le gustaba. Entonces probablemente algo escribió, pero lo destruyó. Es decir, que se sepa o que ahora exista, eso desde luego no. Con la fotografía pasa lo mismo, conocemos todo lo que hay o hay... Buenos días. Quería saber si con la fotografía pasa un poco lo mismo que con la obra, si se conoce todo lo que hay una parte oculta. O... Gracias. No, realmente Rulfo no fotografió demasiado, era una persona muy al estilo de, por citar a alguien, don Manuel Álvarez Bravo, que tomaba pocas fotografías y con un ojo bastante certero. Hay muchas imágenes que nunca se han publicado porque, por pocas que sean las fotografías, finalmente no se puede publicar todo. Pero lo más importante ya ha salido. Lo que se está haciendo ahora es una investigación sobre todo lo que son las fotografías para agruparlas y temáticamente presentarlas, dándole una visión un poco más compleja a la obra de Rulfo. Al principio, como no era conocido Rulfo fotógrafo, lo que se hacía era algo un poco más general para dar a conocer un autor que tenía pues varios intereses, pero en realidad con los libros que se han publicado de fotografía uno tiene un espectro bastante claro de los intereses que tenía de lo que fotografió. Sí quedan fotografías, de hecho ahora en la exposición que va a haber en el Museo Amparo en México van a haber bastantes novedades, pero son siempre sobre temas recurrentes, es decir, no va a haber ninguna sorpresa ni nadie que haya estudiado la obra de fotografía de Rulfo va a quedar sorprendido, tal vez con una imagen sí, porque no la ha visto, pero no por un sendero o un camino que no conocía de la fotografía de Rulfo. ¿El número de fotografías que habrá en la exposición? Todavía no está definido, más o menos se está hablando de unas 200 fotografías. Eso es lo que más o menos está. Lo que pasa es que la exposición es sobre el Rulfo fotógrafo, es decir, no solamente es la fotografía de Rulfo, sino el mundo de la fotografía de Rulfo, es decir, sus influencias, los fotógrafos que le gustaban a él. Incluso van a haber fotografías sobre Rulfo que tomó, pues por decir algo, Sara Faccio, que es la gran fotógrafa de los escritores en América Latina. Es decir, va a ser más complejo, pero van a haber unas 200 fotografías aproximadamente. Está por acabar de definir, aunque ya está casi todo listo, porque la exposición se inaugurará a principios de abril. ¿Queréis añadir algo más? No sé si hay otra pregunta. Perdón. A la hora de diseñar este programa, ¿se ha querido tener un nexo común, hacer hincapié en una cuestión determinada de la vida o de la obra de Rulfo, o se ha querido analizar todo en general? No, bueno, yo creo que ha sido dentro de las posibilidades que teníamos, tratar un poco de abarcar diferentes facetas y sobre todo de escuchar las opiniones sobre Rulfo desde diferentes lugares, ¿no? De escritores actuales, un escritor que se puede considerar casi contemporáneo suyo, periodistas culturales y una reactualización un poco de una lectura rulfiana ya desde un ámbito más académico, ¿no? Ese es un poco el sentido, un poco lo que puede unificar mínimamente este planteamiento. Sí. Eduardo Becerra. Hola, Javier. Hola. Quería saber que, aparte de Esther García Llobet, y Edwards, ¿qué otros autores van a participar en los diálogos? En la mesa, tengo el título aquí, de estos imaginarios o paisajes de la intemperie, estará Esther García Llobet y Manuel Vilas, digamos, dialogando. No pretendemos que sean como moderadores, sino un poco también que dialoguen las personas que coordinan las mesas con José Andrés Rojo. En el mito y ficción estarán Ronaldo Menéndez, Javier Azpeitia y coordinados un poco por Teodosio Fernández, que es el catedrático de literatura hispanoamericana de la Autónoma. Y de la Fundación Ortega y Gasset está pendiente de confirmar, pero todavía no tenemos nada. Y luego no es Jorge Edwards, me parece que ya no hay ningún nombre más. Perdón, Jorge Edwards estará, no sabemos todavía el formato, si querrá hablar o dialogar, y estará con Jorge Eduardo Benavides en la Biblioteca Nacional.
No, lo único, desde la editorial agradecer a todos los que han hecho posible, digamos, este evento, porque realmente la gente lo ha hecho desde una manera muy desinteresada. No hemos dispuesto, digamos, de un presupuesto grande que permitiera hacer, digamos, grandes faustos, y todo el mundo ha colaborado enormemente. Y bueno, en este caso a quien agradecemos obviamente es a Casa América por habernos prestado, digamos, este maravilloso salón para la presentación. Y bueno, pues agradecer obviamente a la Fundación Ortega y Gasset, a la Biblioteca Nacional, Casa América, como decía, a la UNAM también con todos los festejos que va a hacer, y a la UAM, y bueno, y a ustedes por acompañarnos.